Le damos primero la palabra a Tita Radilla, ella viene de la Costa Grande de Guerrero. Tita, muchas gracias por la confianza de estar aquí. Bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas los presentes. Pues quiero agradecer por este espacio, ¿verdad?, la voz que nos dan para poder que se vea la situación en que hemos vivido nosotros como familiares, víctimas de los militares. Hoy, precisamente, Rosendo nació un día como hoy. Está cumpliendo 103 años, ¿verdad? Y tiene 43 años, 6 meses y 4 días que fue detenido y desaparecido a manos de los militares, sin que hasta la fecha tengamos información de qué es lo que ha ocurrido con él. La desaparición de mi padre, Rosendo Radilla, se llevó a cabo en un contexto de militarización de facto en el estado de Guerrero entre la década de los 60 y 80, lo cual dejó más de 1.200 casos de desaparecidos, de los que 400 son del municipio de Atoyac de Álvarez, donde somos originarios. Estos casos se encuentran actualmente en completa impunidad y sin una investigación, e incluso muchas de estas averiguaciones ya han sido cerradas sin que hayan avisado a la familia, ni siquiera hay muchas personas que no saben que sus averiguaciones fueron cerradas. De acuerdo con el informe de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, dependencia que documentó acciones militares desplegadas en el estado de Guerrero, revelaron que se calculaba que para 1971 el ejército tenía concentrados en Guerrero 24,000 soldados, una tercera parte de todos sus efectivos, con el pretexto de perseguir a los guerrilleros que en ese momento se encontraban en la sierra de Atoyac, y ante la impotencia de no poder dar con ellos, se fueron sobre la población civil indefensa, que en su gran mayoría nada tenían que ver con los grupos armados. Cientos de personas fueron víctimas de tortura, violaciones sexuales, ejecuciones, desplazamiento forzado, desapariciones, entre otros muchos actos de violaciones graves a sus derechos humanos. Según el informe, el ejército buscó la aniquilación de todo resabio de la guerrilla, arrasando a sangre y fuego a todo partidario o sospechoso de simpatizar con estos grupos armados o con la izquierda. Ello ocurrió en total arbitrariedad y con el auspicio tanto de las autoridades federales como las locales. Estos hechos dejaron cientos de familias en el total desamparo e indefensión. Pese a que la Corte Interamericana emitió una sentencia el 25 de noviembre del año 2009, en la que el Estado mexicano reitera su disposición de dar cumplimiento total a la sentencia, en los hechos no ha cumplido en relación a la obligación de investigar efectivamente a los militares responsables de la desaparición de mi padre y de muchas más personas, así como la identificación de su paradero. En su sentencia, la Corte Interamericana determinó, en reiteración de criterios anteriores, que la jurisdicción penal militar en los estados democráticos en tiempos de paz ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que un estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. El 13 de diciembre del 2016 se cumplieron 10 años de la declaración de guerra contra las drogas del expresidente Felipe Calderón,
quien como comandante supremo de las Fuerzas Armadas anunció que los militares serían una parte central de lo que después denominó Estrategia de Seguridad Nacional. Enfatizó en que sería una guerra costosa en términos económicos y de vidas humanas. Desplegó miles de soldados en las calles y destinó grandes cantidades de recursos y capital político. Desde ese diciembre de 2006 a la fecha, han desaparecido forzadamente más de 28.000 personas, sin contar las miles que han muerto en enfrentamientos o han sido asesinadas o desplazadas. Uno de los factores que ha influido en esta crisis humanitaria en la que hoy vivimos se debe a la impunidad que han gozado por casi 5 décadas los responsables de las desapariciones de los años 70. No hay ni ha habido voluntad política del gobierno mexicano ni para investigar el paradero de nuestros seres queridos desaparecidos, ni para sancionar a los responsables, ni reparar el daño ocasionado a las familias, donde muchos son niños pequeños que se quedaron en la total indefensión. También se debe agregar que funcionarios públicos del más alto nivel pretenden minimizar los delitos al hacerlos parecer como resultado natural de la intervención militar frente a la violencia, temeridad y capacidad de fuego de las organizaciones criminales. Alegan que se trata de hechos aislados, cuando se trata de miles de víctimas que ponen en duda el funcionamiento de las instituciones que se encargan de la protección de los derechos humanos y criminalizan a las organizaciones que documentan abusos militares y representan víctimas. Además de obviar los datos duros que constatan la ineficacia de la política de seguridad vigente, lo que incluye la participación militar en la misma. Una ley no resolvería los problemas de derechos humanos. La participación de militares en tareas que no les son propias pone en riesgo a la ciudadanía, como ya lo demostramos. Hoy, los militares pretenden tener una ley que les faculte para seguir violando los derechos humanos de manera legal, perpetuando de esta manera la impunidad de que han gozado. Muchas gracias.